El sábado 19 abrimos una exposición nueva en el Museo Municipal Florentino Ameguino, que va a estar hasta el 15 de mayo, y es en el contexto de los 150 años de la Batalla de San Carlos. Y bueno, esta exposición inicia con un texto introductorio que nos colaboró la profesora de Geografía Bachi Wax. El objetivo de este texto es un poco que el visitante, cuando ingresa, tenga un panorama general de qué es lo que va a ver en las dos salas del museo. Una de los grandes inconvenientes que tuvimos, en primer lugar, fue que es una temática muy amplia. Pensemos nomás que la vida de Calfucurá atraviesa el segundo gobierno de Rosas y llega hasta Sarmientos, entonces era como un contexto histórico muy amplio que teníamos que llevar adelante en una sala bastante chica, bastante acotada. Así que empezamos a pensar cómo saltar esta dificultad y bueno, lo trabajamos todo lo que fue textos y bibliografía con la Dirección de Turismo, específicamente con Yamila Infantas, y nos hicimos una pregunta que era la frontera. Nos pareció interesante empezar a hablar de la frontera para que después la vida de Calfucurá y la batalla de San Carlos sea más comprendida, digamos. Por eso iniciamos con una pregunta disparadora, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de frontera? Nos parecía interesante esa pregunta para poder hablar, sobre todo con los alumnos, de qué pasaba en la frontera, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en los mapas líneas de frontera, y en ese sentido es que usamos el cuadro que es una investigación que realizó Eduardo Marquellano cuando fue director del museo, en donde podemos ver las dos grandes líneas y el avance de la frontera. Y la idea es contar un poco en esta sala qué pasaba en estas líneas de frontera, que en realidad eran espacios sumamente permeables, en donde transcurría, por ejemplo, el intercambio de productos, de bienes de consumo, que es un poco lo que quisimos representar acá. Acá hay solo una parte, en realidad, lo que son bebidas, yerba, azúcar, sal. La sal era un producto fundamental. Las plumas de ñandú. Faltan muchos otros como tabaco, café, cueros. ¿Cómo? La sal era el método de pago. Sí. Y también de lo que era cómo trabajar la carne, los productos, el cuero. Era uno de los productos fundamentales. Y bueno, también lo que pasaba en el mundo de la frontera eran las pulperías, el mundo de la toldería y los malones. Los malones que eran ahí ponemos, ¿no?, una empresa económica colectiva que aglutinaba a muchas tribus y era una forma que ellos tenían de acceder a los productos que necesitaban. El malón tenía un sentido dentro de las parcialidades indígenas. Y también los cautivos, ¿no? En el mundo ese de los malones, los cautivos, que eran tanto desde un lado, desde las tribus, pero también el ejército argentino también tenía cautivos. ¿La mayoría eran mujeres? La mayoría eran mujeres, sí, en línea general sí. Por ahí estamos un poco acostumbrados a ver ese famoso cuadro donde hay una cautiva rubia y muy europea, pero bueno, la realidad es que el mundo de los cautivos era mucho más amplio que esa imagen que tanto nos ha quedado. Si vamos a la segunda sala, tenemos acá una imagen de Darío Recio, es una obra realizada en el año 93, que representa de alguna manera al indio mapuche. No existe una imagen de Calfucurá, así que bueno, quisimos utilizar esta obra que es tan representativa y que la gente que ha conocido el museo antes recuerda mucho esta obra, así que lo quisimos poner en ese sentido. Esa lanza tan significativa que tiene en la imagen, sí, son dos réplicas que nos colaboró Maximiliano Sparren. Generalmente eran mucho más largas, pero bueno,
Es una réplica que tratamos de realizarla lo más fiel posible. ¿Qué fuera de caballo? Sí, son crines de caballo. Sí, sí, sí. ¿Y allá qué podemos ver? Bueno, de este lado tenemos como una especie de biografía de Calfucurá, en donde contamos un poco dónde nació, cuándo llega a este lado de la cordillera, cuándo se instala en Salinas Grandes, y empezamos a meternos un poquito en el tema de Salinas Grandes con su importancia, ¿no? Su importancia económica, como un lugar estratégico. Van a poder ver dos imágenes, una es del poncho de Calfucurá, poncho atribuido a Juan Calfucurá. Es una imagen que nos mandaron del Museo Ricardo Huiraldes, que también eso es interesante porque la exposición nos dio pie a contactarnos con otros museos, ¿no? Y también están las imágenes del sello de Calfucurá. Ese es un sello que recibió Calfucurá como regalo de un artesano rosarino, Santiago Caxia, que si bien no lo utilizó, sí lo recibió y sí lo tuvo en sus manos, digamos. Esa pieza hoy está expuesta en el Museo Histórico Nacional y las fotos en alta calidad las envió el Museo Histórico Nacional. Bien, ¿y acá qué podemos encontrar? Acá pusimos como una representación del mundo mapuche de alguna manera, ¿no? De lo que pasaba en las tolderías y de qué se utilizaba. Todo lo que es el telar, bueno, los usos, las tortas para el hilado de la lana, los juegos de ñandú, que eran de consumo, las botas de potro, que además se pueden ver también en la obra de Darío Recio que veíamos recién. Así que es como una representación, hicimos como una selección de algunos objetos representativos, ¿no? Porque en realidad es una exposición que en cuanto, ya solo hablar de telar es otra exposición, porque el mundo del telar mapuche es gigantesco, no solo en la producción, sino que hay que hablar de la lana, su utilidad y también de los telares en sí. Así que es eso, como una pequeña selección de objetos. Y después de este lado ya hablamos del fallecimiento de Calfucurá, y un detalle importante que nos pareció tener en cuenta es la profanación de su tumba, realizada por Nicolás Levalle hijo, a pedido de Estanislao Ceballos. Retiran además de la profanación en sí, se quedan con el cráneo de Calfucurá, que hoy es parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y que está próximo a está dentro de lo que es la restitución de restos que está realizando el museo. Nos pareció muy interesante este texto, que es de la Guía para visitar museos del año 1927, en donde hacen como una descripción de lo que había en las vitrinas, como si fuesen simples objetos y en realidad son restos de caciques de distintas tribus. Es un poco para ver también cómo han ido variando los tiempos. Y ahí hay una descripción de lo que fue el momento de la profanación. Eso se puede ver en los libros de Ceballos. Consultamos una amplia bibliografía que está a disposición acá mismo en la sala para los que quieran saber qué bibliografía utilizamos, se puede ver también. Bueno, acá lo que ponemos a disposición es un documental sobre Calfucurá que hizo Canal Encuentro, que forma parte de la Era de los Caciques, que en total son 8 episodios. Acá ponemos a disposición puntualmente lo de Calfucurá. Bien, ¿y cómo estaban los armados en ese momento? Bueno, acá tenemos, dentro de lo que es la batalla de San Carlos, contamos un poco cómo estaban armados tanto el ejército argentino como las tribus que acompañaron a Calfucurá. Las tribus en general usaban cuchillos, boleadoras, distintos tipos de boleadoras y las lanzas que vimos recién en las réplicas. Esto es todo colección del museo, son piezas originales. Los mismos las armas del ejército, eran todas armas de avancarga, es decir, que se cargaban por la parte de adelante. Y después, bueno, también lo que eran bayonetas y cuchillos.
En línea general, el ejército argentino tampoco tenía un armamento de 10 puntos, digamos. Ellos mismos hacían sus arreglos. La verdad que no tenían un armamento que estaba en condiciones. ¿Se las arreglaban? Sí, exactamente. Así que si bien podemos ver una diferencia en armamento, decís boleadoras contra armas de fuego, pero bueno, el ejército argentino tampoco tenía las condiciones necesarias para ir a una batalla. Bueno, y acá se termina el recorrido. Y para finalizar contamos un poquito qué era el mundo de los fuertes y los fortines, ¿no? Acá tenemos otra obra del momento de la época de Eduardo Marquellano que nos pareció muy interesante, que es las distintas formas que tenían los fuertes y fortines. Nos pareció así como muy representativo. En general, la investigación de Eduardo es una investigación que hasta el día de hoy todo el tiempo la estamos consultando, entonces nos parecía muy interesante utilizar recursos que él generó en su momento, ¿no? Estamos hablando de la década del 90. Y bueno, por otro lado, hablar un poco del mundo de los fortines, de cómo se vivía, y puntualmente el Fortín San Carlos. Ahí podemos ver una imagen de cómo era el Fortín San Carlos. Tenía todo un taludo foso de 110 metros por 60 metros. Dentro había un terraplén con un cañón, 2 ranchos y un corral. Y lo que podemos ver en la vitrina son objetos que figuran en el inventario como hallados en el Fortín San Carlos. Eso vendría a ser como una especie de arma que se utilizaba. Sí, es un machete desvasador que se usaba para los caballos, Las balas de y cañón. una espuela y las balas de cañón. Eso es todo colección del museo. Bueno, Sí. Altana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos en la exposición. Estamos de lunes a viernes de 10 a 15 horas y sábados y domingos de 17 a 20.